Entonces vamos a partir eh, de lo que ya tenemos para empezar el proceso de preparación para texturizar. ¿Qué es lo primero que necesitamos para texturizar los assets? ¿A alguien se le ocurre qué podría ser? Textura a su vez. Mapa a su vez. Listo, exacto, mapa a su vez. Entonces ya vimos en el módulo anterior que nosotros podemos asignar materiales eh, sin mapa a su vez, pero eso nos limita bastante y tenemos poca posibilidad de controlar lo que está sucediendo. Listo. ¿Cómo se resuelve? O digamos, ¿cuál es la forma correcta? Es con mapa a su vez. Listo. La otra no es incorrecta, es la forma rápida, digámoslo, se presta para algunas situaciones. De hecho, aún en el ejercicio profesional tiene sentido usarla en varios contextos. Sin embargo, la forma adecuada y la que más control nos ofrece es con mapa a su vez. Listo. Entonces, ¿qué son mapas a su vez? Vamos a saltar a la pestaña UV Editing. Listo. Van a ver de inmediato que es la disposición del programa es muy parecida a la que usábamos para modelar, pero tiene a este lado, al lado izquierdo, una ventana adicional que se llama UV Editor. Listo. ¿Qué es entonces un mapa V? Listo. Un mapa V vamos a definirlo como un sistema de coordenadas. Listo. Confíen en mí, esa línea está perfectamente recta y absolutamente perpendicular a esta otra, que también es recta. Confíen en mí, listo. Un mapa B es un sistema de coordenadas, a propósito, coordenadas normalizadas, listo, que van de 0 a 1, en un espacio U y V, listo, de ahí el nombre V. ¿Y qué hace este sistema de coordenadas? Imagínense una camiseta, listo. Y supongan que la camiseta es un modelo 3D y ustedes quieren pintar sobre la camiseta. Entonces, ¿cuál sería la forma más sencilla de pintar sobre esa camiseta? Sería extenderla sobre una superficie plana en la que podamos empezar a dibujar de manera apropiada. Listo. Y para lograr extenderla, entonces vamos a suponer que tendríamos que hacerle unos cortes para definir cómo despedazarlo. Listo. Me gusta mucho la analogía de la ropa en general, porque acá empiezan a aparecer contextos que son comunes entre ambos. Si yo voy a coger esa camiseta y a cortarla en partes para extenderla de manera plana, lo coherente es que yo empiece a buscar por las costuras, ¿cierto? Porque si yo quito las costuras, yo sé que lo que sea que yo saque es un patrón que puedo extender plano sobre una superficie. Listo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestros modelos 3D. Vamos a definirles sobre la superficie una serie de costuras que permitan desarrollar, extender las superficies que definamos de manera que queden planas sobre ese espacio V para que podamos trabajar sobre ellos. Listo. El mapeado V es probablemente una de las tareas más tediosas que hay y van a encontrar en literatura y en foros y demás que es complicada. Mm, no le digamos complicada, es de tener cuidado, eso sí es cierto, y es de práctica, como todo. ¿Qué hay que tener presente? Hay que tener presente que lo que sea que tengamos en el espacio V va a ser finalmente renderizado como una textura. Quiere decir que todo este espacio, que en U y V es 0 y 1, pero si esto fuera una textura de un K, serían 1024 por 1024 píxeles. Entonces cada uno de esos píxeles al momento de renderizar la textura va a ser llamado y dibujado. Eso quiere decir que este espacio, esta área, tiene que ser aprovechada de la mejor manera posible, porque cada espacio que dejemos acá vacío, supongamos que este es nuestro mapa web, todo este espacio vacío igual nos está costando en recursos y no se está aprovechando para nada. Listo. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que hay que procurar llenar lo máximo posible, pero aparte
que en la medida de lo posible debemos también tratar de agrupar los objetos por categorías. ¿Listo? ¿A qué me refiero con eso? Tiene mucho sentido que el personaje, que en este caso lo tenemos separado en tres partes, pero las tres partes son del personaje, tiene mucho sentido entonces que las tres compartan material y tiene por supuesto mucho sentido que las tres estén en el mismo espacio V. Listo, eso es claro. Sí, tiene sentido lo que es un mapa V y por qué nos interesa. Sí, correcto. Listo. La información de los mapas UV está almacenada en los vértices. Entonces los vamos a encontrar en, en el panel de propiedades, en la pestaña de vértices de la malla, como mapas UV. Y los objetos en Blender, por defecto, cuando los creamos, tienen la posibilidad de venir con un mapa V. Listo. Y la opción está activada por defecto. Entonces, cuando creamos un objeto nuevo, con seguridad él va a venir con un mapa V ya creado. Listo. Por esa razón, estos modelos a los que no les hemos hecho nada de mapas V ya tienen un canal V asignado. Listo. El cabello no tiene ningún canal V. Listo. Entonces miren lo que sucede. Vamos a hacer acá lo siguiente. Como estábamos hablando de que esto hay que aprovecharlo y de que cada uno de estos píxeles va a ir ubicado sobre la malla. Ah, bueno, el detalle, no les terminé de contar ahí toda la historia de para qué queremos desplegar esa superficie sobre este mapa. Vamos a coger de nuevo el ejemplo de la camisa. Listo, es una camisa súper exitosa, colección de verano. Ah, ¿qué tenemos acá? Cada uno de estas coordenadas V, listo, aquí U, V, va a indicarle al vértice que corresponde de qué color debe ser el píxel que hay que dibujar. Listo, quiere decir que el mapa V determina de manera efectiva de qué color se renderiza cada cosa, de qué color o cómo se renderiza, que vamos a ver que además de color se puede cargar mucha más información allí. Y cada uno de esos puntos en estas coordenadas V va a decirle a cada vértice cómo debe renderizarse. Listo, por eso nos interesa tanto que esto quede bien logrado, porque finalmente cualquier defecto que encontremos acá va a incidir directamente en el renderizado. Vamos a coger y a crearle al personaje un material. Bueno, ya tiene un material, pongámosle a ese material personaje. Digámosle que use un príncipe shader, ¿dónde estará por acá? Y a esto vamos a decirle que en el color base tenga una imagen y en la imagen vamos a pedirle a Blender que genere una. Listo. De la resolución que a ustedes les parezca, yo la voy a poner de 2K, eso no tiene problema. Y a esto lo voy a llamar UV Checker. Listo. ¿Qué tipo de imagen voy a generar? Listo, si yo le dejo en blanco, así vacío, él va a asignar una imagen con el color que yo le determine acá. Pero en este caso yo no quiero eso, yo quiero que él me genere un color grid. Listo, UV grid o color grid, ambos nos sirven para este caso. El color grid tiene mucho más color y por eso lo voy a escoger. Listo, entonces escojo color grid, lo asigno, ya el material tiene eso, esa textura, entonces ya lo podemos, en los overlays podemos pedirle que nos entregue la textura. A mí me gusta trabajar con cavidad porque permite ver bien los detalles. Y para el mapeado me gusta trabajar sin influencia de la luz, entonces en colores planos. Y miren lo que sucedió. Listo, los objetos que creamos a partir de figuras primitivas, la mano, este moño, los dientes, tienen en este momento un indicio de mapa web. Listo. Si se acuerdan, cuando creamos esta mano, teníamos acá un cubo y el cubo le hicimos una serie de extrusiones, pero si lo miramos, cada una de las caras que desplazamos y modificamos conserva todavía su mapeado de cubo.
Listo. Y lo demás son un montón de líneas deformadas, estiradas. Vale. Voy a asignar el mismo material al sombrero y al cabello. El sombrero lo hicimos a partir de un cilindro y el cilindro también trae ya un mapa V definido y eso es lo que estamos viendo en este momento. Y el cabello que lo hicimos copiando desde el personaje, el cabello no contiene nada de información de mapas V y por eso se muestra todo blanco. Si le pedimos a Blender que cree un canal V en este momento, él va a coger, miren lo que sucede en este momento, cada una de las caras que compone esa malla la va a mapear en todo el espacio de 0 a 1. Listo. Y entonces estamos viendo un cabello en el que cada una de sus caras está repitiendo exactamente la textura. ¿De acuerdo? Eso, por supuesto, no es conveniente para este caso y lo vamos a arreglar. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Cuántos canales V puede tener un objeto? Esa pregunta es interesante. Puede tener todos los que nosotros queramos. ¿Y por qué eso es relevante? Eso nos va a permitir flujos de trabajo particulares. Listo. En este caso vamos a trabajar con un solo canal V y la mayoría de las veces un solo canal V va a ser suficiente. Sin embargo, habrá situaciones en las que determinen que necesitan más de un canal V y por tanto tenga sentido crear más de un canal V. ¿Qué deben tener presente? Los canales V son información que se almacena en los vértices. Listo. Eso quiere decir que cuantos más canales V tenga una malla, más va a pesar esa misma malla. Listo. Porque es información que está cargada en cada uno de sus vértices. Lo mismo con vertex colors, con normales, con vertex groups, bueno, en fin, toda la información de los vértices la podemos cargar en los vértices para aprovecharla y eso tiene sentido en muchos contextos, pero en general todo va a afectar el peso final del modelo. Listo, ténganlo presente. No para dejar de usarlo, sino sepan que existe y funciona de esa manera. Listo. Miremos por un momento la textura que creamos, que es una cuadrícula con letras y números y colores. ¿Y a alguien se le ocurre por qué creamos esa textura para empezar a crear nuestros mapas web? Mirando el modelo como lo tenemos en este momento, ¿a alguien se le ocurre alguna razón? Porque en algunas partes tiene la textura más ancha y los cuadritos más separados y otros que son más juntos. Entonces ahí tendría más resolución. Es por eso. Listo. Más o menos. A lo que se refiere Cristian, ¿cierto? Cristian fue el que habló. A lo que se refiere Cristian es a la densidad de la textura y de hecho es un buen punto que hay que mencionar. Lo van a encontrar cuando busquen documentación. La densidad en un mapa V se determina en texels. Listo. Texels es una forma muy sofisticada de decir cuántos píxeles caben por unidad. Listo. Vamos a querer, la mayoría de las veces, que en toda la superficie, en todo el modelo, tenga la misma densidad. Listo, en este caso claramente eso no está sucediendo. Tenemos acá unas caras con una densidad altísima y tenemos otras con una densidad bajísima. ¿A alguien se le ocurre por alguna razón para que este personaje en este momento salga todo rosado si él tiene un mapa V y el material asignado igual que los demás? Está Porque todo era un mismo concentrado en un elemento, punto ¿no? rosado. Hey, Felipe, no, eso es trampa, vos ya conoces. Ah, ah. ¿Alguien más habló mientras Felipe también hablaba? No, porque decía que porque creí que todo salía el mismo elemento, pero no. Bueno. Buen intento, pero no gana galleta ese intento. En modo de edición tenemos la posibilidad de modificar los mapas UV. Listo, si yo selecciono todo, ustedes ven acá un viaje de cosas. Ya vamos a ir viendo qué es eso. Pero para responder la pregunta particular que acabamos de hacer, voy a seleccionar todo lo que está rosado. Listo. Y si se fijan, todo lo que está rosado en el mapa UV está concentrado en un solo punto. Y si mostramos, si ponemos la textura, ese solo punto es rosado.
Listo. Quiere decir, y esto es un dato importantísimo para que tengan presente, que yo puedo coger y mapear colores planos en un solo píxel. Listo. Entonces empiecen a imaginar las cosas. Quiere decir, supongamos que estamos trabajando para juegos en teléfonos móviles y tenemos una restricción ahí que nos plantea no usar texturas de más de, qué sé yo, 128 por 128 píxeles. Eso es limitadísimo. ¿Cómo hacemos entonces? Es posible, de hecho, aprovechar ese espacio para texturizar. Listo. Toca tomar estrategias diferentes. Si el modelo fuera todo en colores planos, yo podría ubicar todo en píxeles individuales y lo único que yo necesito para texturizar todos los vértices de un color es un píxel. En ese orden de ideas, pues ya esa textura de 128 por 128 son suficientes píxeles para hacer todo el mapeado. Listo, en este caso no queremos texturizar con un solo píxel. Sin embargo, lo podríamos hacer y hagamos el ejercicio rápidamente para que vean cómo sería. Vamos a suponer que el personaje es todo de un color azul. Listo, él es de este azul. Vale, y que el moño este completo, voy a colapsar todo esto en un solo punto específicamente para el ejemplo. Listo. Para colapsarlo en un solo punto lo escalé por 0. Entonces ya tengo todos esos vértices en un solo punto. Y vamos a decir que ese moño es amarillo. Y que el delantal es blanco. No veo dónde está. Listo, entonces, entre comillas, estoy texturizando el modelo. Listo, pero aprovechando de a un píxel por cosa. No es lo que queremos, pero es posible. Listo. Recuerden que casi todo va a tener algún caso de aplicación y por tanto es muy improbable que haya una forma incorrecta de hacer las cosas. Hay casos de uso. Listo. Para nuestro caso, nosotros queremos pintar el personaje y queremos pintarlo que quede bien exitoso. Y eso quiere decir que necesitamos mapas UVs debidamente desplegados. Listo. Entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio tomando como punto de partida la analogía de la camiseta y las costuras. Vamos a imaginarnos por dónde deberíamos trazar las costuras en este personaje de tal manera que al desplegarlo plano lo podamos extender sobre una superficie. Listo. Iniciemos con el sombrero. Bueno, acá un detalle. Antes de marcar cualquier costura, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener las herramientas para el mapeado V en el menú de V. Listo. Y algunas herramientas, específicamente las de los bordes, como marcar las costuras, están también en el menú de bordes. Listo. Entonces tenganlo presente, vamos a estar trabajando con herramientas en esos dos lugares. Para desplegar un mapa web, ¿qué hacemos entonces? Llamamos el comando unwrap, que es efectivamente desplegar. Listo. Si yo tengo acá todo seleccionado y no he hecho costuras de nada, no he determinado nada y le pido que lo desenvuelva, Blender va a hacer su mejor esfuerzo y va a entregar algo que le parece que podría funcionar y lo va a regar sobre ese espacio V y nos va a entregar una cosa ahí. Listo. Miremos un momento esa cosa muy creativa que hizo Blender y evaluemos para qué nos podría servir. Listo, por acá estoy viendo la oreja de un solo color, quiere decir que esta oreja completa está tirada en algún píxel por ahí. Listo, acá veo el moño con unas deformaciones impresionantes. Sí, fíjense cómo están los colores desplazados. Si tenemos presente que este espacio blanco y negro debe ser equivalente a uno de estos, entonces esto está sumamente deformado. Listo, no nos sirve por ese lado. Las formas que son cilíndricas, bueno, el sombrero se conservó sorprendentemente bien, pero la parte superior del sombrero sí se deformó. Listo, eso lo hicimos a partir de un cilindro y tenemos acá un montón de líneas súper chistosas moviéndose con patrones muy graciosos.
este moño también está todo en un píxel. En fin, el punto es que acá vemos entonces que estos mapas no se prestarían para la tarea. Listo. Vamos a mirar en el caso del sombrero cómo se traduce eso que mencionábamos hace un momento de los mapas UVs ya en la textura. Voy a apagar los overlays para que solo estemos viendo el mapa UV. Listo. Esta parte superior se ve en general que está como que muy bien logrado. Listo. Si yo cojo un píxel acá, o uno o varios, y lo desplazo, entonces fíjense cómo responde la textura al mapeado. Listo. Si yo lo desplazo con edición proporcional, fíjense entonces que yo puedo empezar a deformar este mapa hasta lograr el mapeado que yo quiero. Y si hago una deformación particularmente excesiva, fíjense que acá tenemos varias caras superponiéndose, entonces vamos a tener deformaciones que son consistentes y que responden a eso que acabamos de hacer. Listo. Esto es claro. Listo, vamos a empezar entonces a crear nuestros mapas UV en modo de edición de bordes. Listo. Tengo seleccionados los tres objetos. Listo, y estoy en modo de edición, de manera que pueda editarlos simultáneamente. Todos comparten material, entonces me interesa poder editarlos simultáneamente. Listo. ¿Y qué voy a empezar a buscar? Voy a empezar a buscar la forma más coherente, más intuitiva de desplegar esas superficies. Empecemos con las formas cilíndricas, el sombrero particularmente. Listo, para el sombrero tiene sentido quitarle la tapa superior e inferior, entonces marquemos una costura allí. En V le decimos que marque una costura. Listo. Y marquémosle una costura acá también para desplegarlo como si fuera un cilindro de papel. Listo, imagínense que tienen un cilindro y trazan una costura. Vamos a suponer que la costura está acá. Entonces lo que estamos haciendo es esto mismo, estamos imaginándonos un cilindro, le trazamos una costura y lo que vamos a hacer es abrirlo y desplegarlo plano sobre una superficie. Listo, ya le marcamos las costuras, entonces ya podemos venir y seleccionarlo acá y pedirle que haga un wrap. Listo. El que ya traía, el que tenía hace un momento, era el que traía cuando era cilindro. Listo. Y pues por eso lo acabamos de borrar. Y este es el que se genera ya de esta forma. Vamos a ver en un momento si esto es bueno o malo y cómo se arregla en caso de que sea malo. Listo. Empecemos a marcar costuras. Entonces sigue la parte superior del sombrero. A este me parece a mí coherente separarlo en dos partes. Entonces voy a trazarle una costura por acá, por todo el contorno. Y voy a trazarle otra costura por acá. Listo. Voy a hacer mucho uso de las vistas de rayos X porque necesito estar viendo hacia dónde van los bordes. Listo. Y a propósito, también voy a estar mirando dónde hay geometría que sobra. Entonces, por ejemplo, ahí en la cabeza y en el cabello sobra un montón de geometría. Y eso, por supuesto, nos va a afectar el rendimiento. Entonces, en un momento vamos a eliminar eso. Sí, El V-Checker viene con el Blender o se sí, descarga aparte. no, viene con Blender. Cuando ustedes le piden que cree una textura, tienen la posibilidad de crear un UV grid y un color grid. Listo. La diferencia, el que tenemos acá, el que creamos hace un momento, es color grid. Listo. El UV grid es diferente, les voy a mostrar. Y les voy a mostrar por qué me gusta más el de color. Listo. Estos son solo cuadros grises con flechas de colores, que también sirve, se puede usar y se presta para la misma tarea. De hecho, es bastante útil cuando se está comparando la densidad de las islas.
Pero en este tenemos la posibilidad de comparar esa escala y aparte hay detalles definidos, ¿sí o no? Las letras y los números que nos permiten ver bien cómo está mapeado lo que estamos haciendo. Entonces por eso yo prefiero el color grid. Listo. Pero los genera Blender automáticamente. Voy a ir ocultando las cosas a las que ya les hice mapa web. Listo. Voy a ocultar eso para ir trabajando sobre lo demás. Acá nos encontramos con un detalle interesante y es que la cabeza, el pelo y a la cabeza le sobra mucha geometría, entonces los voy a dejar para el final. Listo, voy a Profe, ocultar profe, eso también. Sí. ya para ver si podías habilitar el iconito Ah, este claro que que te sí. mostraba lo del mouse y todo eso. Ah, qué berrindera. Como actualice Blender, probablemente se echó a perder. Vamos a ver si todavía lo tengo por ahí a la mano. No, no lo tengo. Ah, se los quedo debiendo. Se los quedo debiendo. Entonces, listo, es un buen detalle. Voy a ir más despacio y narrando con mucho más juicio lo que estoy haciendo. Listo. Ahí buena observación, Juan. Profe, tengo una pregunta. Sí, Cristian. ¿Es más recomendable cortar las partes pequeñas con pequeñas o las cosas más grandes primero? Eso es indiferente. No hay ningún inconveniente. Ustedes determinan cuál puede ser y realmente no afecta nada el flujo de trabajo. Marcar las costuras es la primera parte. Organizar las islas. A propósito, una isla, una isla en el espacio B viene siendo cada uno de estos conjuntos aislados. Listo. Organizarlas va a ser la otra parte y francamente la parte interesante de la tarea. Entonces, marcar primero lo más grande y lo más pequeño no tiene ningún inconveniente. Ustedes determinan eso. Listo. Yo los voy a ir marcando como me los vaya encontrando. Aquí con los dientes a propósito, yo ya sé que estas caras superiores de los dientes sobran. Entonces yo voy a venir acá y con la tranquilidad del caso voy a eliminar eso. Ah, Dios, no los vértices, las caras. Listo. Seleccioné con Shift sostenido cada una de las caras. Listo. Y para eliminarlas recuerden que el comando es X y acá le pido que elimine caras. Listo. Luego paso a edición de bordes. El acceso rápido recuerden que es 2, el 2 del teclado alfanumérico. Y entonces selecciono loops completos. Los loops completos recuerden que es con Alt y clic. Y voy a seleccionar también el de acá con clic derecho. Como estoy en edición de bordes, clic derecho me entrega el menú de los bordes y acá puedo seleccionar las costuras. Entonces marcar costuras. Listo. La lengua, la parte de abajo de la lengua es muy improbable que se vaya a ver en algún momento. Entonces, de hecho, la voy a separar para desenvolver la lengua por ese lado. Listo. Y voy a marcar ahí una costura. Entonces, selecciono los bordes que quiero marcar, clic derecho y marcar como costura. A este cuello no hay que marcarle ninguna costura. ¿A alguien se le ocurre alguna buena razón para eso? Esa es justamente. Porque solo se ve la parte, solo se ven las caras exteriores, ¿no? No, de todos se ven las caras exteriores. La razón es que tenemos un modificador de espejo y por tanto, si apagáramos el modificador, un momento, eso es una malla que ya está abierta en dos puntos. Entonces, desplegarla no es sino cogerla a ella y extenderla sobre la superficie. Listo, no tenemos inconveniente y no hay necesidad de marcarle costura. Listo, sigue este moño o algo así. Esta parte del moño me parece que tiene sentido desplegarla como si fuera un, un cubo. Listo, entonces le voy a abrir estos dos bordes. La nariz la voy a dejar así, tal cual como está.
Los ojos no necesitan costura por ningún lado, porque si se fijan, es una malla que con mucha facilidad se puede desplegar. Que se va a deformar un poquito esta parte. Puede que sí, pero es que esa parte en todo caso está dentro de la cabeza, no la vamos a ver. A nosotros nos interesa que esta parte quede súper bien definida porque en esta parte es en la que va a ir la textura que nos parece relevante. Listo. Entonces los ojos no necesitan ninguna costura, se pueden quedar así. Lo mismo los botones no necesitan costura. El delantal, muy parecido a lo que sucede con el cuello, el delantal ya está prácticamente todo abierto. Sin embargo, me parece conveniente coger y desplegarlo por acá. Listo, de manera que pueda abrir esas tapas, separarlas. Ese sería el gesto que queremos acá para que se desplieguen adecuadamente. Listo, entonces los marco como costuras. Cometí un error, la moví y no me fijé cuánto la moví, entonces voy a deshacer ese cambio y ahora sí marco las costuras. Entonces marcar como costura. Resulta que estoy marcando costuras y caigo en cuenta de que el modelo necesita ajustes porque me encontré un hueco. Digo, por Dios bendito, ¿y entonces qué vamos a hacer? Blender es sumamente permisivo, entonces yo puedo seguir editando mi malla y no se va a perder nada de información. Pues acá simplemente le voy a decir, vea, resulta que yo necesito que usted vaya hasta allá y listo, la vida sigue sin ningún inconveniente. Este detalle lo voy a cortar todo completo, listo, porque acá hay un borde duro. Siempre que haya bordes duros, conviene separarlos, separar las islas que los componen, de manera que cuando se texturice quede bien definida esa transición. Listo. Ya en un momento cuando estemos organizando nuestras islas vamos a ver bien eso por qué, cómo funciona y qué implicaciones tiene. Listo, en este momento nos interesa, aquí hay un borde duro, entonces tiene sentido cortarlo. Listo, entonces marcar como costura. Esta cinta, lo mismo que el cuello, no necesita costura. Sin embargo, esta cinta sí necesita algo de tratamiento antes de que sea utilizable, porque fíjense toda la deformación que tiene por todo lado y eso no es conveniente. Entonces lo voy a organizar de manera que cada una de las caras que lo componen sean lo más cuadradas posibles. Listo. El proceso de sacar mapa a su vez involucra con mucha frecuencia editar la geometría que ya está hecha para optimizar o para organizar. Listo. Entonces no se preocupen y no sientan que estamos deshaciendo trabajo o que pudimos haber operado diferente. Hay formas de prever lo que puede suceder, sin embargo, con mucha frecuencia lo más sensato es ir avanzando para lograr formas rápido y luego empezar a hacer los ajustes. Eso me recuerda, en estos días estaba viendo un stream de un artista que me parece muy teso y noté que tiene un flujo de trabajo bastante particular. Entonces uno ¿Cómo se aprende llama? mucho. Se llama Pablo Dobarro, es español y es el desarrollador del módulo de escultura de Blender. Y también es artista. Gente loca y tesa. Y es menor que yo además. No se sientan mal por eso. Pero a lo que voy con eso es a que tiene mucho sentido ver cómo trabajan otros artistas porque eso les va a ustedes dar muchas más herramientas y les va a ayudar a mejorar y a desarrollar su propio flujo de trabajo. Listo. Pero sí, les recomiendo, el hombre tiene un canal en Twitch y hace streams con frecuencia y es bastante teso y tiene un flujo de trabajo que yo nunca había visto y me pareció súper ingenioso. Luego a lo mejor, si tenemos oportunidad, le damos una mirada. Continúo. Listo. Acá con las cintas va a suceder algo interesante. Voy a ocultar todo menos las cintas. Listo. Las cintas queremos desplegarlas que queden planas porque digamos que esencialmente son eso, una tira larga
plana, que tiene, pues pasa que tiene un nudo, pero eso es una tira larga. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Le voy a marcar una costura acá arriba y una acá abajo. Listo, en este momento puede verse muy abstracto todo esto, porque solo estamos viendo unas rayas rojas que están saliendo, pero todavía cuesta a lo mejor imaginarse qué significan esas rayas que están saliendo. Ya en un momento lo vamos a ver y con calma vamos a ir eh, detallando el interés que tenemos en hacer esto. ¿Listo? Faltan las manos simplemente las voy a partir por toda la mitad, es decir, que cuando vayamos a texturizar tengamos una isla con forma de mano, que sea súper fácil saber que eso es una mano. Listo. Ahí un detalle importante, acabo de mencionarlo justo ahí. Nos interesa que las islas tengan la forma de lo que están conformando. Listo. Hay casos en los que, por supuesto, eso no se puede, vale, es cierto. Sin embargo, la mayoría de las veces nos va a interesar que las islas sí hagan alusión a lo que sea que están, las componen. ¿Listo? Sí. Ah, claro, no tengo seleccionado el sombrero. Así es más o menos difícil trabajar. Al sombrero le voy a hacer lo siguiente. Voy a coger esta cara, la voy a escalar y la voy a eliminar. Listo. Y esta otra cara la voy a coger y a desplazar desde las normales sobre Z un poquito hacia arriba, tal vez hasta acá, la voy a escalar un poquito y la voy a eliminar. Voy a descubrir todo lo que está oculto y reviso que no queden huecos por ahí abiertos. Listo. Listo, estos huecos son los únicos que nos interesan en este momento. Estoy dentro de la malla, listo, dentro de la cabeza. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a coger y en modo de edición de caras, entonces, edición de caras, listo, el acceso rápido es el 3. Voy a seleccionar cada una de las caras que está acá adentro y que no se va a alcanzar a ver desde afuera. Listo. Así, con toda la tranquilidad del caso, me voy a ir seleccionando caras. Listo, ahí ya seleccioné un viaje de caras y puedo seleccionar más. Este todavía se ve que no sale al exterior. Esto no sale al exterior. Hasta acá, ninguna de esas sale al exterior. De acá, esta sí tiene una punta por allá, pero esta no. Entonces las voy a eliminar. Listo. Hasta acá y voy a eliminar todas esas caras. Pum, que quede un hueco. Sigue la cabeza. La cabeza también le podemos eliminar un montón de geometría porque hay un montón de caras que no salen al exterior. Listo. Ahí hice un daño. Bueno, todavía no lo he hecho, pero estamos próximos a hacerlo. No, ahí no hay ningún daño. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar solo el personaje. Voy a la vista lateral y cambio a estructura de alambre. Listo. Seleccioné solo el personaje porque voy a coger acá y con alguna de las herramientas de selección. Listo. Voy a seleccionar el contorno del cabello. Listo. Estas caras sobran. Las puedo eliminar con entera tranquilidad. No tengo ningún inconveniente con eso. Listo. Lo que no debe ser seleccionado, no hay que sacarlo de la selección porque vamos a eliminar cosas. Listo. Vamos a ver esta sí la necesitamos porque si no quedaría un hueco aquí abajo. Dejémosla ahí completa, tranquila. Y regresemos acá para mirar por los lados en donde se sale. Listo, acá se sale. Acá también, pero este se resuelve poniendo esa malla del cabello más hacia adentro. Eliminemos todo eso. Entonces ya tenemos un personaje cabeza hueca. Y no tiene ningún inconveniente a propósito. Y lo más importante
que no tiene geometría adicional. Listo. Voy a seleccionar en edición de bordes. Listo. Edición de bordes, el acceso rápido es 2. ¿De acuerdo? Voy a seleccionar todo este loop completo y lo voy a escalar hacia el centro. ¿Cómo sé cuál es el centro? En este momento no tengo ni idea, pero sí sé que el origen del sombrero está en el centro de la cabeza. Entonces voy a mandar el cursor hacia el origen del sombrero. Listo. Salí a modo de objeto, seleccioné el sombrero, con Shift S pedí que envíe el cursor a la selección, entonces lo manda al origen del sombrero. Ya puedo volver y seleccionar todo y regresar a modo de edición con la tecla Tab. Seleccionar el borde que necesito, transformar desde el cursor 3D y escalar. Listo, con eso ya estoy seguro de que no quedaron huecos por ningún lado. Y sobre todo que no tenemos geometría adicional que va a tocar dibujar en algún momento. Listo. Entonces vamos a ocultar todo lo que ya tiene marcado sus costuras o que por alguna razón no lo necesitan. Listo. Esa cara sí la necesitamos. Listo, y vamos entonces a mirar cómo vamos a desplegar el cabello y la cabeza. Primero la cabeza. En edición de bordes. Listo. Voy a seleccionar este loop. Porque voy a separar, entre comillas, los labios del interior de la boca. Listo. Lo demás lo puedo dejar así por ahora. No creo que vaya a causarnos problemas. Ahorita lo podemos revisar si llegara a hacer falta. Lo podemos dejar así. Sí me interesa separar el interior de la boca, porque pues por un lado ahí va a haber una diferenciación clarísima entre interior y exterior, pero por otro lado, porque el interior de la boca no va a necesitar tanto detalle como lo demás. Es un objeto que casi siempre va a estar cubierto por otros objetos, los dientes y la lengua. Listo. Entonces podemos cortarlo por ese lado y tiene mucho sentido hacerlo. Un detalle importante que no he mencionado y no sé si alguien ya lo notó en todo el ejercicio que estamos haciendo. Estamos procurando que esas costuras queden ubicadas, entre comillas, lo más escondido posible. Listo. ¿A alguien se le ocurre alguna razón para querer ocultar las costuras? Hay casos en los que evidentemente no se puede. Listo. Sin embargo, sí podemos desviarlos por donde sea más conveniente. ¿Se les ocurre alguna razón para querer ocultar esas costuras? A lo mejor se vería, no sé, no tengo ni idea, pero cómo se repite la textura o algo. Pone a pensar. Porque falta como continuidad de la textura y hay un salto de la textura. No necesariamente. La razón es otra. La razón es la siguiente. Vamos a suponer que tenemos una textura. Listo. De la resolución que sea. No nos importa la resolución. Por muy alta resolución que sea, esa textura está compuesta de píxeles. Y los píxeles son puntos cuadrados. Listo. Entonces vamos a suponer que hay un borde. Y ese borde, por supuesto, está siendo texturizado por un conjunto de píxeles. Listo. Dependiendo de muchas variables y de hecho cualquier cantidad, la distancia de la cámara, la resolución de la textura, el tipo de material, de shader, si el objeto está o no está animado, puede cambiar, puede suceder que al momento de renderizar, vamos a suponer que estos son los vértices, listo. Puede suceder y va a suceder sobre todo si el objeto está animado, que estos vértices se desplacen en el espacio V un poquito hacia uno u otro lado. Listo.
se van a desplazar un poquito. Y en ese desplazamiento pueden coger y tocar un píxel vecino. Listo, entonces supongamos este puede venir y ser dibujado con este píxel. Ya vimos que un vértice solo necesita un píxel para dibujar un color. Quiere decir que si en algún momento este personaje se deforma de una manera particular, que desplace esa costura solo un poquito para que toque el píxel vecino, vamos a ver entonces la costura. Y por esa razón vamos a procurar que quede en lugares poco visibles. Listo. Hay situaciones en las que inevitablemente hay que pasar la costura, por ejemplo en las manos. Las manos se ven, pues no hay manera de no verla. Entonces ya vamos a ver cómo se aborda ese caso particular. Sin embargo, siempre que podamos ocultar las costuras, vamos a procurar ocultarlas. Listo, siempre vamos a procurar que nos queden en la parte posterior, si el personaje se va a ver de frente, listo, o que nos queden en todo caso ocultas, lo más ocultas posible de la cámara. Hay casos en los que tiene sentido ponerla a la vista, listo, son casos particulares, y en estos casos ya vamos a ver cómo se aborda la situación. Listo, ya tenemos marcadas las costuras. Entonces lo que sigue es desplegar todo esto. Entonces voy a seleccionar todo y le voy a pedir en Unwrap que haga, que lo desenvuelva. Hay otras opciones, ya las vamos a ver. Yo le pido que lo desenvuelva y él coge y despliega todo como yo le acabo de indicar que lo debe hacer. Listo. Él no hace preguntas, él sigue instrucciones y ya está. Y si venimos acá a modo de objeto, podemos ver que en términos generales ya la densidad y la deformación es mínima, casi todo está como bien organizado. Habrá casos particulares, como en sombrero, en donde vemos líneas que no tienen sentido. Listo, pero lo demás en general está como más o menos bien organizado. ¿Cómo se resuelve entonces? Acá aparece otro concepto importante. ¿Cómo se resuelve lo de las costuras cuando necesariamente toca dejarlas a la vista? Entonces, ya estábamos hablando hace un momento de islas y decimos que cada una de estos conjuntos es una isla. Listo. El espacio entre las islas, que lo van a encontrar como padding, no recuerdo si es con una o con dos D. Si era con una, me disculpan, y si es con dos, pues ahí está. Listo, padding. Es el espacio entre las islas. Listo, y es el espacio que vamos a dejar de holgura para el evento en el que estos vértices se desplacen un poquito, en el momento en que son animados, cuando la cámara se aleja, cuando pase cualquiera de las situaciones que pueden causar cambios en la forma como se renderiza la textura y por tanto en el renderizado final. Listo. ¿Cuánto espacio deberíamos dejar? Vamos a imaginarnos que podemos, que hay una regla que propone que entre isla e isla debería haber por ahí de 8 a 16 píxeles. Listo, siendo 8 un límite muy pequeño. Idealmente mínimo 16 píxeles. Y qué problema tan berraco, porque estábamos diciendo además que esto es un espacio normalizado. Esto va de 0 a 1. Entonces, por Dios bendito, yo como sé cuántos son 8 píxeles. Yo no lo sé. Ahí es donde viene lo de la práctica. Listo, ¿ustedes qué sí pueden hacer? Pueden crear una textura de una resolución de referencia. Y acá ya sí podemos medir cuántos son 8 píxeles. Claro, Ave María. Ahí hay como 2. Listo. Entonces, ¿qué problema? No. Ah, bueno, de hecho son así más pequeños. Pero no se preocupen, pues no hay que venir y contar píxeles. A lo que voy con todo esto es a que entonces vamos a tener que procurar, voy a volver a quitar la imagen porque es más fácil trabajar sobre el fondo gris. Vamos a tener que procurar que el espaciado entre esas islas sea suficiente y esto es importantísimo, que no se salgan del espacio V. Volvemos acá a la misma situación. Esto está normalizado, esto es 0, esto es 1. ¿Qué sucede si un objeto se sale del espacio V? Listo. Por defecto se va a suponer que acá volvió a 0, es decir, se va a renderizar esto con lo que sea que la textura tenga acá. Listo.
Esto es normalizado. Entonces acá iría 0 a otro 1. Listo. Luego 0 a otro, así. Las dimensiones que hagan falta en U. Y lo mismo sucede en B. Listo. Entonces vamos Oye, a querer una organizar. pregunta. Sí, Juan, Yo puedo superponer islas. sí se puede, pero tiene que ser algo intencional. Si sucediera por accidente, listo, en este caso, cogí y puse este moño, sí fue ese moño, que ahora sí, miremos qué fue lo que cogí. Bueno, cambiemos a modo sincronizado. Entonces, pónganme atención acá antes de responder a la pregunta, que esto es importante. Hay dos modos en el editor de mapas UVs. Hay un modo en el que él está aislado y me muestra solo lo que yo tengo acá seleccionado. Y hay un modo en el que está sincronizado y me muestra todo independiente de que esté o no seleccionado. ¿Para qué nos sirve este modo? Como en este caso, nos sirve para venir y coger una isla y ver dónde hijo de madres está esa isla en el modelo. Listo. Entonces, en este caso, listo, están siendo superpuestos. Esto, si fue accidental, significa que cuando yo intente texturizar este moño, lo que sea que yo le pinte acá encima, va a aparecer acá encima, y lo que sea que yo le pinte acá encima, va a aparecer acá encima. Entonces, qué problema tan berraco, porque me va a complicar la vida. Si fue intencional, quiere decir que el detalle que sea que esté acá se repite en ese y en este modelo, en estas islas. Listo. Entonces sí se puede, pero debería ser intencional. Listo. En el ejemplo de ahorita de texturizar todo con un píxel, claro, todo está ahí encima en el mismo píxel y no tiene problema. Listo. Profe, tengo una pregunta. Sí, Cristian. Entonces, por ejemplo, se podría usar el mismo espacio V para una mano, pues es la misma textura para los dos, ¿no? Sí, ahí esa es una muy buena pregunta. ¿Se acuerdan del modificador de espejo? Solo hemos mapeado medio modelo. ¿Qué sucede con la otra mitad? Está siendo reflejada en la misma posición, invertida en la escala, y todo lo que tenga esta mano lo va a tener esta mano. ¿Siempre hay que trabajar con modificador de espejo? No, eso también tiene que ser intencional. Si ustedes determinan que su modelo en la textura es absolutamente asimétrico y que tiene una cicatriz en este ojo y en este no, y un diente de plata y el otro no, entonces tiene mucho sentido aplicar el modificador y marcar las texturas. Si ustedes dicen, no tengo problema, él es todo simétrico, tiene muchísimo sentido trabajar con el modificador y reducir a la mitad del trabajo. ¿Listo? Profe, tengo otra pregunta. Perdón por preguntar tanto. No hay problema, puedes preguntar. Por ejemplo, los dientes están como linkeados. Lo que usted le haga a uno se le hace a todos. Pero digamos que yo tenía un modelo así, unas partes del modelo así, luego las puse como si fuera un solo modelo. ¿Y cómo puedo hacer para que vuelva a afectar a todos al mismo tiempo? Listo. La respuesta corta, ahí sí no hay ilusiones. La respuesta larga, hay varias formas de resolverlo. Dependiendo de la complejidad del modelo, yo sugeriría coger y eliminar la mitad y poner un modificador de espejo. Esa es la más fácil. Alternativamente, vamos a separar ese diente del modelo. Vamos a separar todo el diente completo. Aplicarle el modificador. Y a suponer entonces que nos quedaron regados los 4 dientes. Esta cara quedó suelta por alguna razón. Vamos a ver cómo están marcadas las costuras y por qué está suelta esa cara. Ya, esa cara es compartida entre los dos. Esa cara, de hecho, sobra. Listo. Entonces, ahora sí. La forma lenta y complicada sería coger y venir y mapear este sobre aquel. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que venir y empezar a buscar
la manera de hacer coincidir lo que yo tengo acá con lo que está allá. Listo. Entonces me tocaría Correcto. venir, acá Creo que lo funcionan los puedes hacer snaps. con el imán. Sí. Exacto. Acá funcionan los snaps igualito. Y también puedo transformar desde el cursor. Entonces yo podría coger y decir, Dios bendito, esto está invertido. Entonces invertir, escalar en Y por -1. Y, y en Z también. Escalar en X por -1. Vamos a ver. Ajá, y ahora sí, 180 grados. Es algo aparatoso, pero nada de nervios. Vamos a llegar a donde es que llegar. Listo. Y si no, entonces hay que coger cada uno de los vértices y acomodarlos y decir, por Dios bendito. Entonces sí se puede. Es lento y aparatoso. Por eso mi sugerencia primero sería, hay que coger y borrar la mitad. Entonces en esta situación, coger y más bien borrar la mitad y hasta acá, todo eso. Son, bueno, caras son lo que queremos eliminar en este caso. Y poner otra vez un modificador de espejo. Listo. Ese modificador de una nos garantiza. Ave María. Nos garantiza que todo ya quedó bien mapeado. Listo. Entonces Profe, la forma. Sí, Cristian. eso es interesante, pero la pregunta mía era, por ejemplo, cuando uno le da Alt D, se crea una copia del modelo, que si usted le cambia los vértices, se modifican todos. Ah, Pero listo. se me quitó esa forma y cómo puedo volver a ponerla. Listo, listo. Entonces, en efecto, la pregunta era diferente. Entonces, Shift D y quedaste con una copia del cabello que ya es independiente de aquella. Listo, ¿cómo se resuelve? Entonces, en el panel de propiedades de la malla, listo, tenemos la identidad de esa malla. Entonces, acá vemos que el cabello original se llamaba RoundCube 003 y el otro se llama 004. ¿Qué hay que hacer? Hay que decirle use la malla del otro. Entonces él ahí mismo nos dice, hay dos usuarios de esta malla. Listo. Pero esto significa que cuando yo modifique uno, el otro recibe el cambio. Listo. Listo, profe, gracias. De nada. Voy a volver a decirle que desenvuelva todo porque movimos lo de los dientes. Pero aparte voy a aprovechar para que miremos las otras opciones porque habrá alguien que diga, uy, profe, momento, yo vi que hay más opciones aparte de la de Unwrap. ¿Qué hacen las otras? Entonces miremoslas. Hay un Smart UV Projection. Listo, es una herramienta automatizada de Blender para crear mapas a su vez sin marcarle costuras. Él determina a partir de un ángulo, similar a lo que hacíamos con el AutoSmooth para las normales, a partir de un ángulo él determina, listo, dónde debo hacer el corte. Listo. Nos pregunta cuál es el espacio entre islas. Entonces acá yo le podría decir que el espacio sea, qué sé yo, .1. No sé, cualquier cosa, se puede modificar después. Y el peso del área, listo. El área es algo que aún no hemos definido, entonces se puede dejar así, no hay problema. Y yo le digo, adelante, córtelo. Y él va a coger y a trazar algo de la manera que le parezca más conveniente. Va a coger y a recibir esos parámetros de entrada, los ángulos y demás, y empezar a cortar. Pero entonces fíjense lo que tenemos. Es un mapa, entre comillas, organizado. Está ocupando casi todo el espacio B. Se ve que todo está lleno. Sí y no. ¿Qué sucede? Cuando yo vaya a empezar a modificar acá la textura, digamos que yo puedo estar texturizando acá en 3D, pero en el momento en que yo quiera ver sobre la textura a qué corresponde, por ejemplo, el cabello, yo veo acá que el cabello está partido en un montón de islas diferentes. Listo, y de hecho, seleccionemos solo el cabello. Fíjense el reguero de cosas que tenemos acá. Entonces, listo, el Smart UV Projection no nos sirve. ¿Para qué sirve? Para prototipar rápido. Ahí él entrega resultados razonablemente útiles, pero no para un producto final. Listo, es muy improbable que para un producto final vaya a entregarles algo suficientemente bueno. Sigamos, hay un Lightmap Pack.
y alguien que pudo haber estado trabajando en algún motor de videojuegos va a decir, uy, yo me acuerdo que hay unos slide maps. ¿Qué es eso? Listo, esto es efectivamente para desenvolver esa malla y cubrir la mayor área posible, independiente de lo que sea. Él no hace preguntas pelotudas, él dice, dígame de qué tamaño es la imagen objetivo, dígame qué calidad quiere y qué espacio entre las islas. Listo. Entonces yo le digo, haga eso y fíjense que él coge y despliega efectivamente todo y lo riega. Pero si en el anterior teníamos problemas, acá sí que va a ser grave el asunto porque ¿cómo sabemos cuándo continúa una isla? Listo. Entonces, este otro tampoco nos sirve. Hay un Follow Active Quads, lo vamos a ver en un momento, supremamente útil. Lo vamos a ver, listo. Hay un Cube Projection, hace una proyección de un cubo. Entonces va a suponer que eso es un cubo con 6 lados y va a proyectar desde ahí. Listo. Luego sigue cilindro, va a suponer que esto es un cilindro y lo va a tratar de desenvolver como un cilindro. Listo. Esfera, va a suponer que es una esfera y va a hacer su mejor esfuerzo por desenvolverlo como si así fuera. Luego sigue Project from View. Ese es bastante útil. Digamos que por alguna razón necesitamos que nos quede todo el mapa V o el mapa V de una parte en particular así, plano, totalmente plano. Pues le podemos decir que lo proyecte desde la vista, de hecho ahorita lo vamos a usar, y él coge y proyecta exactamente desde esa vista. Funciona desde cualquier vista, no tiene que ser ortográfica. Yo puedo decirle acá que proyecte desde esta vista y él va a hacer esa proyección tal cual como se la estoy pidiendo. Y hay otro Project from View Bounds. Listo, la diferencia es que este va a llenar toda el área. ¿De acuerdo? Luego sigue marcar postura, limpiar postura y resetear. Eso es claro, las opciones que tenemos acá. Ahorita vamos a regresar a Follow Active Quads y a Project from View. Ambas las vamos a usar. Bien, pero es clara entonces la razón por la que no estamos usando las formas automatizadas. Por muy hábil que sea el algoritmo, nada va a tener el nivel de detalle y control que el artista puede imprimir en su obra. Listo. Entonces hay cosas que hay que hacer a mano. Habrá herramientas por ahí, pero esto es algo que hay que aprender a hacer por muy tedioso que sea. Listo. Vamos a empezar a organizar entonces nuestras islas a las que ya les marcamos costuras, ya las desenvolvimos. Aquí un detalle que estoy viendo con el sombrero, esto debería ser una isla. Entonces regreso a modo de edición de bordes, selecciono solo el borde, lo voy a marcar como postura, vuelvo a seleccionar todo y le vuelvo a decir que lo desenvuelva. Listo. Y ahí ya sí quedó desenvuelto ese loop completo. Si lo marqué como borde, como postura. Sí, lo marqué como postura. Listo. Pero sucede que, como hablábamos hace un momento, la premisa es llenar todo este espacio de la mejor manera posible y acá tenemos un montón de espacios vacíos. Listo, entonces Blender hizo un buen esfuerzo por entregarnos algo utilizable, pero nos dejó un montón de espacios vacíos. Y además de eso tenemos un montón de objetos que sabemos que son cilíndricos y que deberían, entonces siguiendo la analogía del cilindro, deberían estar desenvueltos perfectamente rectangulares y Blender nos entregó unas cosas ahí con unas curvas todas chistosas. Listo. ¿Cómo las arreglamos? Entonces hay varias formas de arreglar esto. Vamos a mirar primero una que es entre comillas lenta y de mucho detalle y luego otra un poquito más automatizada, supremamente versátil, que les va a servir para un montón de situaciones. Entonces voy a seleccionar esta isla únicamente y a cambiar al modo de edición en el que no está vinculado. Listo. Entonces solo me queda esta isla. Y vamos a empezar a mirar las herramientas que tenemos de edición de islas VS. Listo. Entonces queremos que esto quede recto, que este quede recto y así, en todos los sentidos. Listo. En V hay una opción que dice Align
Y en Align hay una serie de opciones. Hay unas que dicen Straighten, que suena como a que endereza, y hay otras que dicen Align, y suena como a que alinea. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, necesitamos tener seleccionado algo. Listo, y si yo le digo entonces que voy a, en este caso lo queremos alinear, aplanar sobre el eje X, listo, sobre la U. La U va a ser la X en el espacio V, listo. Entonces vamos a probar con este Straighten en X, listo. Y coge y lo alinea. Este por casualidad quedó además alineado al eje vertical, a la Y. Listo. Vamos a ver si con todos hace la misma gracia. Listo, sí lo está haciendo. Entonces, bueno, forcemos uno para que se vea diferencia, porque si no... Vamos a alinear este, a enderezar en Y. Ay, también lo está haciendo. Bueno. En esta figura en particular, por la forma como está construida, van a tener el mismo peso. Sin embargo, la diferencia importante que deben recordar, bueno, y de hecho no lo hizo. Acá se ve, si nos acercamos al espacio B, que esta es la línea horizontal y esta línea quedó derecha, efectivamente, pero no está perfectamente horizontal. Entonces está alineada, pero no está derecha. ¿Qué tiene en cuenta? Tiene los pesos de cada uno de los vértices, estima cuál será la mejor forma de enderezarlo y lo endereza. ¿Listo? Esa es la diferencia fundamental. Si yo le pido, en cambio, en vez de straighten, le pido que lo alinee, y en este caso quiero que lo alinee sobre el eje Y, listo. Entonces ahí ya sí lo va a hacer perfectamente horizontal. Listo. Para todos los efectos, entiendan ese comando align como si fuera escalar, pongámoslo en español, como si fuera escalar sobre un eje. Entonces sobre X puede ser por 0. Listo, align, de hecho align X es escalar en X por 0. Entiéndanlo de esa manera. Y siempre que lo consideren así, entonces van a ir a la fija. Volviendo acá a la situación, entonces queríamos enderezar todo esto. Le vamos a pedir que lo alinee entonces sobre X. Listo. Y un detalle, para no tener que estar viniendo acá, y sobre todo si son herramientas que usan con frecuencia, entonces les sugiero que le creen un acceso rápido. Entonces, clic derecho, Assign Shortcut. Yo le voy a asignar Shift X a este y Shift Y a este, porque son dos accesos rápidos que en el entorno de edición de mapas UVs no utilizo con frecuencia. Entonces acá ya yo puedo venir y empezar a coger, seleccionar y Shift X, este es Shift Y, listo, y así. Con Alt selecciono el loop, con Shift Y llamo el comando que acabo de asignar, que es alinear en Y, y con Shift R repito la última operación. Entonces genialísimo, porque acabo de enderezar todo este objeto. Si yo digo que berriondera, me quedo perfectamente alineado, soy súper fenomenal. Sin embargo, en el momento en que vuelvo acá, digo, por Dios y la Virgen, hay otros que hay que hacerles la misma operación. Y no queremos hacer todo eso a mano, ¿cierto? Porque grave, muy delicado. ¿Cuánto tiempo nos tomaría hacer eso todo a mano? Entonces vamos a ver cuál es la forma más o menos automatizada de resolver eso. Hay una pregunta que no sé si se les ha ocurrido hasta este momento, pero no la han formulado. Y es, ¿por qué nos interesa alinear esto? Si lo podemos texturizar directamente en 3D, y en 3D yo sí veo para dónde van las cosas. Listo, en un momento vamos a ver cuál es la razón. De hecho, no, veámosla de una vez. Vamos a coger esta isla completa. Por un lado es más eficiente el espacio, eso es cierto, pero por otro lado,
pintarlo a mano también creo que sería, si por ejemplo, si hubiera hacer algo de pintura a mano, creo que sería mucho más fácil tenerlo, es más, es mucho más fácil ya por experiencia propia. Sí, eso por un lado, es más fácil para pintar y tiene mucho sentido hacerlo. Pero aparte, recuerden lo que veíamos hace un momento de los píxeles. Y esos píxeles están perfectamente alineados. Quiere decir que si esto es una línea recta, y confíen en mí, esa línea está recta, y esto es una línea recta, esta isla va a quedar con bordes sumamente bien definidos porque no va a encontrarse en ningún lugar con algo así, interpolaciones entre dos píxeles. Listo. Si ustedes en cambio, y vamos a hacer el ejercicio acá, esto yo no me acuerdo esto qué es, seleccionémoslo acá para que veamos quién es. Es el cinturón, listo. Si ustedes en cambio cogen y lo inclinan, y vamos a ponerlo más pequeño para que los píxeles se vean más grandes, entonces ustedes van a empezar a ver en donde querían conservar líneas rectas que se van a hacer estas transiciones porque necesariamente el programa tiene que coger y empezar a pasar líneas en diagonal sobre píxeles. Listo, esto que estábamos viendo acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso va a quedar con información de los dos colores. No nos interesa. Si lo tenemos perfectamente alineado, él va a tener información precisa del píxel que necesita. Listo, esa es una muy buena razón para que las cosas que pueden ser rectangulares estén perfectamente alineadas. Listo. Pero no hemos resuelto entonces el problema de estos otros. Vamos a resolverlo de una vez. Voy a coger una de las islas y la voy a rotar de manera que una de las caras, voy a correr por acá para que no se estorbe, me quede más o menos derecha. Listo. Y luego voy a coger y la voy a hacer perfectamente alineada. Entonces enderezo, estoy usando el acceso rápido que acabo de fijar, Shift Y para alinear en Y y luego Shift X para alinear en X. Listo. Y así ya sé que esta cara es perfectamente rectangular. Listo. Eso es supremamente útil porque entonces si yo selecciono esta isla y decido que esta cara es la cara activa, y recuerden que la cara activa es la que tiene el sombreado blanco, entonces yo decido que esta es la cara activa, yo puedo venir acá y decirle que desenvuelva siguiendo el quad activo. Y cuando yo le pido que haga eso, entonces él me va a preguntar algunas opciones. Acá yo le digo, listo, sí, que sea la distancia y el promedio. Él va a coger y va a enderezar todo eso de manera automática. Y entonces en el sombrero ya vamos a tener unos bordes, unas líneas perfectamente alineadas como las necesitamos. Listo. Hagamos el mismo ejercicio con los demás. Voy a hacer la misma gracia con este que ya habíamos enderezado, porque cuando movimos esto acá, le cambiamos el tamaño. Listo. Y eso no es muy conveniente que digamos. Entonces selecciono una de las caras que ya esté alineada y si hay que alinearla, pues la alineo. Y con L le pido que seleccione toda la isla y acá le digo que desenvuelva siguiendo el cuadro activo y él va a coger y a desenvolverlo y ajustarle las proporciones a partir de los parámetros que le pedimos. Listo. Sigamos con... Voy a coger varios para editarlos simultáneamente y que nos rinda un poquito más. Listo. Entonces acá yo lo único por lo que me tengo que preocupar es porque me queden caras perfectamente cuadradas en donde yo necesito que sean perfectamente cuadradas. Listo, rectangulares de hecho. Eso es claro, ¿tiene sentido esto que estamos haciendo? Listo, vamos a suponer que sí. Fíjense que puedo editar varios al tiempo entre comillas, pero no puedo desenvolverlos simultáneamente. Si selecciono varios y les digo que se desenvuelvan siguiendo el cuadro activo, él va a desenvolver todo lo que esté seleccionado siguiendo el único quad que está activo. Eso tiene sentido en algunas situaciones, pero en esta en particular no. Listo.
Acá queremos que cada uno se desenvuelva respecto a su propio quad para que todo nos quede organizado y sea más manejable. Listo. Profe, ¿esto solo funciona para cilindros o para cajas también o cómo es? Funciona para... Vamos a coger esta vuelta que será. Un pedazo del cabello. El cabello está hecho a partir de quads. Desenvolvámoslo como un quad. Funcionaría. No lo voy a editar ni nada. Simplemente le voy a decir que lo desenvuelva a partir de ahí. Entonces él coge, con las inclinaciones que él tenga, él va a proyectar toda esa cuadrícula y lo va a organizar. Listo. Entonces funciona para cualquier cosa. Es ideal para objetos en los que necesitamos crear una cuadrícula, entre comillas, perfecta. Listo. Que no siempre es el caso, pero tiene mucho sentido en muchas situaciones. Por ejemplo, con el delantal. El delantal es uno que yo quiero que me quede bien derechito porque el delantal sería, entre comillas, una tela completa, recta, y entonces no tendría por qué tener estas líneas acá curvadas. Listo, pues enderecemos el delantal. El mismo proceso, voy a venir y a editarlo. Listo, yo estoy cambiando entre el modo vinculado y el no vinculado, porque si yo acá cojo y empiezo a modificar cosas, voy a estar seleccionando los vértices, por ejemplo acá, que están conectados. Listo. Y eso puede ser inconvenientes en algunas situaciones. Puede ser inconveniente. Si yo selecciono, por ejemplo, fíjense que él va a buscar cuál es el vértice que le corresponde, porque ellos dos hacen parte de un objeto más grande. Listo. En cambio, si estoy en este otro modo, solo lo que tenga seleccionado va a estar editable y son absolutamente independientes. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la que los cambio de modo. Y ya regreso a este otro modo porque acá es mucho más sencillo seleccionar todo y ahora sí decirle que se desenvuelva siguiendo los quads activos. Listo, fíjense lo que hizo, enderezó todo. Entonces genialísimo porque ahí ya me quedó el delantal con líneas rectas como lo estaba buscando. ¿Sí o no? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Listo, luego de enderezar todas las islas, ¿qué sigue? Y esa es la parte más interesante, acomodarlas. Acomodarlas porque estábamos diciendo eh, que queremos aprovechar al máximo ese espacio V. Quiere decir que esta disposición no nos va a servir y menos considerando que ya saqué algunas cosas del espacio del área V. A propósito, hay situaciones en las que de hecho queremos que haya objetos fuera del espacio V. Listo. Entonces, de nuevo, no es que sea bueno o malo, es que tiene que ser intencional. Porque si pasa por accidente va a ser un problema para encontrar el daño y para arreglarlo. Si es intencional, ustedes tienen control preciso de lo que están haciendo y por tanto el resultado es predecible. Más adelante, a lo mejor a alguien curioso se le va a ocurrir leer por ahí y va a encontrar un concepto, dizque UDIM. ¿Alguien lo ha visto por ahí en algún momento? No, profe. UDIM. No. Ni idea. Felipe, ¿vos tampoco? Esos No. lo usan para cine, ¿no? Sí. Yo sí lo he Y escuchado, pero no lo entendí bien. Listo, ya les voy a explicar de qué se trata. Hasta hace unos años se usaba únicamente en cine. En este momento también se usa para videojuegos. La razón es que en este momento ya tenemos máquinas suficientemente potentes como para renderizar en tiempo real eso.
Antes no las teníamos y por eso antes era exclusivo para cine, porque en cine se renderiza offline, por allá en un servidor remoto, con recursos particulares. Voy a seleccionar todo. Ya enderezamos las islas que había que enderezar. Vamos a mirar. Ah, bueno, falta esta. Esta que por alguna razón no está desenvuelta. Bueno, algo sucede ahí con esto que no quiso desenvolverlo. Entonces vamos a pedirle que haga... sí, cortémoslo con este. Ah, Pero no una nos va a dejar. pregunta. Sí. Ya que estamos viendo el tema de los juegos, que es hoy en día del programa ese UV Layout. ¿Sí le Ni tocó? idea. ¿Sí sabe cuál es? ¿O le tocó? Ah, UV Layout. Que hoy uy, en pero día eso es viejo. Mm, buena pregunta. No sé qué habrá pasado con eso. Bueno, este por alguna razón está súper obstinado y él insiste en que tiene que estar así, pero yo no lo quiero así. Yo quiero que esté, de hecho, suelto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a desplazar esto a propósito y ahora con edición proporcional voy a desplazar este otro. Listo, voy a desplazar todo esto para venir y volverle a pegar los vértices que le corresponden. Listo, tocó hacerlo así a las, entre comillas, a las malas porque él no quería cooperar y pues pasa que no es si quiere, nosotros lo necesitamos enderezado, ¿cierto? Entonces, así va la cosa. Verificamos que este sea el activo y acá le pedimos que desenvuelva siguiendo los cuatro activos. Listo. Y ahora sí, perfecto. Hay mucho ruido por acá. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Escuchan el ruido? ¿O estamos bien? No, pero se escucha bien. Listo, genialísimo. Entonces, ya terminamos de enderezar las islas. Necesitamos varias cosas acá en este momento. Necesitamos garantizar que todas tienen más o menos la misma densidad. Listo, lo que veíamos hace un momento de los tales texels. Que todas tengan más o menos la misma densidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay una herramienta en el VM que se llama Average Island Scale. Listo. Y hace justamente eso. Promedia el tamaño de las islas. Entonces ya con eso, todas las islas tienen un tamaño proporcional. Listo. ¿Qué sigue? Organizarlas. Las podemos organizar a mano, pero podemos pedirle a Blender que nos ayude un poquito. Entonces viene el comando Pack Islands. Listo. Casi siempre él va a entregar un muy buen punto de partida y en algunas oportunidades va a entregar algo que se puede dejar así tal cual. Listo. Ya les explico cómo funciona este algoritmo y por qué no es 100% preciso. Pero en principio miremos las opciones. Él va a preguntar si puede o no rotar las islas. Listo, en este caso le voy a decir que sí, no hay problema. Él determina que estas tienen más longitud que ancho, entonces dice esto es vertical. Y me va a preguntar cuál es la margen. Si yo muevo esto, él va a ir cambiando esa disposición. Listo. Entonces yo acá escojo una que tenga sentido para los propósitos que necesito. Listo. ¿Por qué les digo que no es 100% preciso? Porque resulta que esto lo que hace es coger la malla y calcular a su alrededor un cuadrado. Listo, vamos a suponer que ese cuadrado quedó perfectamente rectangular. Hace eso con cada una de las mallas y con eso estima una cuadrícula y las organiza. Entonces, cuanto más cuadradas sean las islas, más eficiente va a ser este algoritmo. Pero con figuras orgánicas vamos a tener necesariamente pérdidas en cada uno de estos. ¿Qué dice Felipe?
Ah, sí. Listo, esto es claro. Entonces, por esa razón, por esa pérdida, entre comillas, que necesariamente las figuras orgánicas van a tener, es que ese algoritmo no es 100% preciso. Sin embargo, como ven acá, muchas veces nos va a dar un muy buen punto de partida y en algunos casos algo que ya es suficiente para lo que necesitamos. Listo. Bueno, creo que acá tenemos, hasta acá terminamos con lo de los mapas UV. ¿Hay alguna otra pregunta al respecto de algo de lo que hemos visto o algún otro tema de los que hemos tocado por los lados? Tengo una pregunta. Sí, Juan. Listo, profe. Yo vi que ese modelo es un mirror, es un espejo, Sí, pero no entiendo, o me perdí o no la vi, la parte reflejada, ese mapa que estamos haciendo para texturizar, ¿dónde está? no está, Ah, no existe, entonces, ¿cómo funciona no eso? ¿O existe. qué pasa ahí? De hecho, es una buena pregunta. ¿Cómo funciona? Vamos a hacer, por Dios bendito, vamos a hacer algo importante y vamos a guardar y a crear una copia incremental. Le voy a aplicar el modificador. Listo. Entonces ya sí tengo geometría real acá. ¿Qué sucede? Si yo selecciono este, bueno, ahí está pegado. Entonces seleccionémoslo en la vista frontal con estructura de alambres y desde la mitad con selección de cajas. Vamos a seleccionar la mitad del modelo. Listo, la mitad del modelo. Entonces acá aparentemente seleccionamos todo. Si yo lo desplazo, ahí vemos que está perfectamente alineado. Listo. Está justo encima de las islas que acabamos de determinar. Ese es el asunto. Eso responde la pregunta, Juan. Ok, entonces como están en el mismo sitio, están usando la misma textura. Exacto, reciben la misma información. De hecho, acá lo vemos. Súper claro. Sí. Y ya de ahí para adelante vemos que los detalles, de hecho, se están repitiendo, reflejados. Eso Ah, tiene mucho sentido si el personaje y la textura son perfectamente simétricos. Pero si él es asimétrico por alguna razón, por ejemplo, si en el momento de texturizar uno de ustedes dice, momento, el delantal de mi personaje no es simétrico porque yo quiero dibujar acá alguna cosa que no es simétrica. No sé, lo que sea, pum, no es simétrica. ¿Qué hay que hacer? Aplicar el modificador. Los modificadores se aplican en modo objeto a propósito. Entonces, aplicar el modificador y venir y organizar todas estas islas. Ahí ya sí tiene mucho sentido. De hecho, trazar bueno, acá no nos va a afectar mayor cosa. Si yo cojo y lo selecciono todo y le digo que lo despliegue, él va a desplegar todo. Me dañó el trabajo de enderezar los datos que tenía, pero él desplegó todo lo demás. En la cabeza, si hay un detalle, sí debería tener una costura en la parte de atrás. Entonces pongámosla. Listo. Y miremos quién más necesita costuras adicionales en este escenario. Esto no me acuerdo quién es, pero necesita. El cuello. El cuello ya sí necesita esa costura. Listo. ¿Quién más habrá por ahí? Listo. Entonces ya tocaría organizar todo. Y ya acá sí puedo con la tranquilidad del caso venir y a la hora de texturizar dibujar detalles asimétricos porque ya no se está repitiendo al lado y lado. Listo. Lo pueden hacer o lo pueden trabajar de manera simétrica como les parezca más interesante. No hay ningún inconveniente, eso lo determinan ustedes y no les va a afectar el ejercicio. ¿De acuerdo? Yo por mi parte, si yo voy a regresar, aprovechando que ya lo había guardado, voy a regresar a la versión que todavía es simétrica y voy a trabajar solo con una mitad. ¿Listo? Esta es la versión que está organizada a propósito. Esto es algo interesante. Listo, fíjense que
como son tres mallas separadas, en todo caso, cada una de ellas está respetando el área en el atlas que le corresponde. Listo. Y cuando están compartiendo el material, pues todo va a ser mapeado de la manera adecuada. ¿De acuerdo?